Estamos en el tema ya de integrales, capítulo 4. Y bueno, vamos a ver el contenido, pues vamos a dar la definición de la integral, teoremas para integrar formas elementales, esto es con tablas, ¿sí? Las integrales que van a ser directas. Vamos a ver qué es una constante de integración, el significado de esa constante, cómo se determinan constantes de integración y unos ejemplos de también integración trigonométrica. Bueno, entonces si ustedes recuerdan, nosotros ya analizamos el principio, las funciones, ¿sí? Ven que tenían una tarea para que ustedes recordaran cómo eran las funciones exponenciales, cómo eran las funciones cuadráticas, las de polinomio, etc. Entonces, supongamos que ustedes tienen esa función. Y luego vimos que si yo quería conocer el comportamiento de la función punto por punto, es decir, si subía, si bajaba, si tenía un máximo, etcétera, pues yo ocupaba el concepto de derivada. Entonces, el concepto de derivada, como son cambios infinitesimales o muy pequeños, o instantáneos en un margen de tiempo muy pequeño, yo así podía conocer el valor de esta función, el comportamiento de esta función. Pero ahora lo que queremos conocer es lo que hay debajo de la función, ¿sí? Por eso está aquí marcado en color verde. Bueno, si yo ya conozco un pedacito, puedo conocer un pedacito de área con su diferencial. Ven que diferenciar es dividirlo en partes más pequeñas. Entonces, si yo aquí tomo una distancia delta x y tomo el diferencial, pues voy a tener un pequeño rectángulo, ¿sí? Entonces, la técnica de integral consiste en que cuando yo quiero conocer qué hay debajo de mi curva, voy a utilizar una suma, voy a sumar las áreas. Y como yo lo quiero de manera puntual, porque yo no tengo otra manera de integrarlo, por ejemplo, no puedo sacar una regla o con alguna otra manera de dibujar figuras, otra manera que tengan ustedes de sacar áreas. Ven que, por ejemplo, aquí podríamos dibujar un rectángulo, luego un triángulo y estar así acoplando figuras, pero nos daría resultado muy impreciso. Entonces, la técnica que tienen para conocer el área debajo de la curva que quieren estudiar va a ser la integral. Entonces, la integral les va a medir el área, pero a través de estos diferenciales. ¿Y para qué quieren conocer el área? Porque esa área pues tal vez va a representar la sección transversal de una viga o va a representar el trabajo para mover cargas, para mover pesos, etcétera. Tiene muchas aplicaciones la integral. Bueno, entonces aquí viene una notación abajo, es el límite cuando delta x tiende a 0, es decir, estos diferenciales se van a hacer muy, muy pequeños para que sean muy finos. De una sumatoria, ¿quién van a sumar? A todas las áreas. Entonces, así yo voy a construir una integral. Aquí, déjenme quitar, bueno, aquí ya apareció. Y supongamos que yo quiero el área y empezamos a dibujar rectángulos. El primero que aparece, si ven, es muy grande, pero nos deja una parte descubierta. Empezamos a hacerlos más chicos, más chicos, más chicos, hasta que los hacemos diferenciales, es decir, que casi tiende a 0. ¿Para qué? Para que yo estos huecos que van quedando aquí, pues yo logre sumarlos, yo logre tener el total de mi curva, el total de mi área, ¿sí? Entonces, básicamente una integral es una suma de infinitos sumados, de infinitamente pequeños. Entonces, ¿qué va a ser la integral? La suma de todos estos espacios. Eso va a ser la integral, es una suma. Bueno, entonces también ustedes tienen que tener en cuenta que donde hay una derivada también tienen una integral. Si ustedes piensan en un instante, en un cambio que es instantáneo, que es un cambio de un segundo a otro, ¿sí? O de una posición a otra, pero una posición muy pequeña, entonces en realidad el concepto que ustedes tienen es la derivada. Si ustedes piensan en la acumulación de todos esos cambios, es decir, sumar todos los cambios, ¿sí? Entonces ustedes tienen una integral y estas dos operaciones siempre están relacionadas. Si tienen una derivada, pues también tienen una integral. Bueno, vamos a ver una aplicación de la integral ya aplicada a la materia de estructuras que llevarán más adelante, o bien de resistencia de materiales.
Bueno, entonces tenemos que se denomina una flexión compuesta a la combinación del esfuerzo axial, es decir, una fuerza sobre uno de los ejes. Un momento flexor, que es cuando mi viga se deforma. Una flexión alabeada, que es cuando tienes una deformación, pero también tienes un giro. Aquí tenemos una imagen, dice, la flexión provoca que la viga adopte una nueva forma, ¿sí? Se deforma y tiene esta forma curva. Dice, en particular, la directriz o fibra media adopta la denominada curva elástica. Entonces, si se fijan, aquí tienen sus puntos de apoyo. Viene una fuerza, deforma la viga y ustedes lo que quieren medir es esa deformación. Tienen también esta flecha que va para arriba, que a ustedes les indica que hay un giro. Ese giro pues se llama momento. Bueno, entonces, ¿cómo van a ustedes a calcular la deformación? Como ustedes quieren una información que sea precisa, que sea puntual, y una deformación es un cambio de forma, entonces todo lo que sea cambio es una diferencial. Entonces, no es lo mismo la deformación que sufre donde están los apoyos que la deformación que sufre en esta parte. Por eso a ustedes les interesa que sea puntual, o sea, conocer en cada parte de la viga cómo está variando. Entonces, cuando hacen ese análisis, ustedes tienen un diferencial de ángulo, es decir, que esta viga va a deformarse para abajo con cierto ángulo. Y también tienen aquí un diferencial de distancia y tienen aquí también una Y, ¿sí? Y tienen estas flechas que indican que también va a rotar. Cuando suceden terremotos, ven que luego los arquitectos y ingenieros pues van a donde quedaron obras que están por caerse o que tuvieron alguna falla estructural y pues empiezan a ver en dónde hubo, ahí se me va la palabra ahorita, pero en donde hubo rotaduras, en donde la carga no soportó y se fracturaron. Entonces, cuando hay ese cambio de fuerzas, pues ustedes van a analizar eso. Esta es una simulación para ver. Sí, entonces aquí ya vimos que ustedes tienen distintos tipos de apoyos y también distintos tipos de carga, puntual, distribuida, y aquí la flexión son pequeños giros que puede hacer. Bueno, entonces, ¿cómo van a calcular la deformación? La deformación por flexión nos dice que depende de dos cantidades, del ángulo de flexión y de la flecha Y, o bien el desplazamiento del centro de gravedad. Entonces, aquí tenemos su barra en su estado original y luego llega una fuerza y nos va a deformar la barra. Ven que aquí están los ángulos, ¿sí? Ángulo A, ángulo B, de soporte A, soporte B. Bueno, entonces también nos decía que está la flecha Y o desplazamiento del centro. Está aquí su barra y va a bajar una cierta distancia en el eje Y, ¿sí? Entonces ustedes tienen que calcular su ángulo y su distancia, cómo se está deformando. Aquí está el punto neutral, el centro de gravedad, y pues a ustedes les tocará analizar estos diagramas, los esfuerzos que está sufriendo. Dice, determina la ecuación de la elástica y la flecha máxima, así como los ángulos de rotación en los apoyos para una viga con un apoyo simple de longitud L con una carga Q. Entonces aquí tenemos una carga, ¿verdad? Que es de manera uniforme sobre toda la barra. Bueno, entonces llega la carga, la barra se deforma y ustedes quieren medir Y y quieren medir estos ángulos. Les dice la ecuación de momentos flectores queda denominada de esta manera. Bueno, entonces ustedes aquí ven que es una ecuación cuadrática que depende de la distancia, que depende de la carga. ¿Sí? Esta ecuación pues ustedes ya la podrían resolver. Dice, por lo que la ecuación diferencial nos queda de esta manera. Entonces, aquí es una ecuación diferencial de segundo grado.
y le agregamos esta E. ¿Quién va a ser E? Va a ser un módulo de elasticidad. Entonces depende si es hormigón, concreto, acero, etc. Y la I del momento de inercia, esto va a depender de la forma que tenga su barra. Y luego dice, realizando la primera integral se obtiene. Entonces, como la integral es el proceso inverso, si ustedes integran una vez esta parte, les baja de potencia, digámoslo así. ¿Sí? Ya de pasar de ser derivada segunda es derivada primera. Bueno, y si vuelven a integrar, entonces en lugar de ser una derivada, y es la función original. Entonces, ¿quién va a ser y? Si recuerdan en la gráfica, era la distancia a la que se deformaba y ustedes es lo que quieren conocer, esa distancia de deformación. Bueno, entonces, ¿cómo se hizo? Pues se planteó una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque quieren ver el cambio en cada punto. Y como cuando ya tienen cuantificado el cambio en cada punto, ¿cómo van a cuantificar el total de la deformación? Integrando, porque el integral me va a sumar todas las diferenciales pequeñas. Por eso cuando integran, les va a dar la función original, es decir, la deformación que quieren. Dice, para hallar C1 y C2 se establecen las siguientes relaciones. Quiere decir que estas constantes de integración dependen de las condiciones iniciales. Cuánta carga tienen, desde dónde están midiendo la deformación, ¿sí? Desde X igual a 0. Por ejemplo, aquí para el ángulo también es una derivada de Y con respecto de X, cómo cambia la altura cuando cambia la distancia. Entonces, aquí lo hacen en condiciones desde X igual a 0. X igual a 0, pues sería aquí donde inicia la barra. Y X igual a L sería acá al final de donde está su barra. Bueno, cuando ustedes desarrollan las ecuaciones, pues ya aquí les da un valor para obtener su ángulo. Entonces, el ángulo yo lo saqué a través de una derivada porque es un cambio. Y a mí me dio que va a depender de la carga Q, de la distancia L, de un factor numérico, va a depender del material y va a depender de la forma. ¿Sí? Entonces, así yo voy a calcular las deformaciones sobre las barras. Entonces, este es un ejemplo con el que se pueden topar más adelante, pero me interesaba verlo pues para que ustedes vean más allá y no nos quedemos ahorita nada más con puras fórmulas y pues bueno, a ver para qué las uso. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones que si bien ustedes probablemente lo hagan en un software, cuando estén calculando sus estructuras, pues ustedes tienen que saber cómo van a ser las ecuaciones, qué constantes van a poner, qué condiciones van a tener, qué esperan de cada material, ¿sí? Con estos valores de los módulos, ustedes tienen que definir estos valores. Bueno, entonces espero que no se sientan así con tantos números como estas personas. Pero resumiendo, quise poner esta imagen porque es como un chiste matemático, pero pues sí nos da una buena idea. Miren, la derivada de una manzana, en este caso, con respecto a un corte, me quiere decir que la derivada es diferenciar, es decir, hacer pedacitos o analizar por pedazos el objeto, ¿sí? Entonces, derivar tiene que ver con eso, con diferenciar, con dividir en partes infinitesimales, que son partes muy pequeñas, o con cambios instantáneos de un segundo a otro. Y es lo contrario de integrar, porque cuando tienen una integral, este es el símbolo, ustedes tienen todo en partes. Cuando lo integran, tienen la función original. Entonces, por eso es lo contrario. Cuando derivan, es como si dividieran en partes y lo tienen todo en trozos infinitesimalmente pequeños. Y cuando integran, juntan todos esos trozos y los integran, es decir, los suman, hacen una gran suma y llegan a la función original. Entonces son procesos contrarios. Aquí a lo mejor no está tanto la analogía, pero dice la derivada de la leche, pues es el queso. Y luego la derivada de la integral, perdón, de la leche, o sea, ¿de dónde viene todo en realidad? Pues de la vaca, ¿verdad?
Entonces, esto pues lo quise poner para que ustedes recuerden a nivel fundamental, pues qué es derivar, qué es diferenciar y qué es integral.